Buenas noches, doctoras y compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el sistema ventricular y el líquido cefalorraquídeo. Nuestro equipo lo integra Figueroa Rivera Juan Mauricio y su servidor Díaz Hernández Adrián. Vamos a comenzar este tema hablando del sistema ventricular. El sistema ventricular. Este es un conjunto de cavidades localizadas en el interior del eje encefalomedular, en las cuales se produce el líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver en la imagen, este se conforma de los ventrículos laterales, que son dos, uno izquierdo y uno derecho al lado de cada hemisferio, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Pero esto lo vamos a ver después. Porque antes queremos hablar sobre la formación del sistema ventricular. Tenemos que el sistema ventricular se desarrolla al mismo tiempo que el resto del sistema nervioso central. En esta parte, lo más importante acontece a partir de la cuarta semana. En esta comienza la diferenciación del ventrículo óptico. Más tarde empieza a producirse una evaginación en la línea medial del mesencéfalo, que más tarde constituirá el acueducto cerebral o de Silvio. Ahora tenemos que cerca de la sexta semana se inicia el desarrollo del foramen interventricular, dando inicio a la formación de los plexos coroideos de los ventrículos laterales, los cuales van a ayudar para la formación del líquido cefalorraquídeo que veremos más adelante. A partir de este momento, los surcos y la segmentación se vuelven algo más notorio a simple vista. Pasadas unas cuantas semanas, la eminencia ventricular medial y lateral aumentan en tamaño, lo que hace que la forma esférica del ventrículo lateral se convierta en una C. Empiezan a hacerse más notorios los cuernos de los ventrículos laterales y se forma un pequeño saco en el piso diencefálico, que en el futuro se convertirá en el tercer ventrículo. Después tenemos que en el transcurso de la séptima y octava semana se alcanza el final del proceso de la formación del sistema ventricular. En este momento es en el que los cuernos terminan por definirse, quedando constituida la forma de los ventrículos casi definitivamente. La parte istímica se comprime por el cerebelo, que aún está en crecimiento y se extiende muchas vellosidades en la línea media. Y ahora que ya tenemos un poco de contexto de cómo se forma el sistema ventricular, ahora vamos a ver cada ventrículo y su función y otras cosas más. Primero hablaremos de los ventrículos laterales. Estas son las cavidades de los hemisferios cerebrales que tienen forma de C, cuya convexidad está dirigida hacia atrás y posee una pequeña cola que se extiende hacia el interior del polo occipital. Este está rodeado por el cuerpo calloso y cubierta tanto por el tálamo dorsal como por la cola del núcleo caudado inferolateralmente. Este tiene tres astas o cuernos: la asta anterior o frontal, inferior o temporal y posterior u occipital, las cuales se introducen en el óvulo del mismo nombre. Y estas las vamos a ver cada una. Y también cabe decir que ninguno de los cuernos o astas tienen comunicación entre sí. Empezamos con el asta frontal. Esta es una proyección anterior desde el nivel del foramen interventricular de Monro. Se extiende en el lóbulo frontal. Esta es conocida como el asta frontal y está rodeada por el cuerpo calloso. Las astas frontales de cada ventrículo lateral están separadas medialmente entre sí por el septum pellucidum, que es el puente entre el cuerpo calloso superiormente y el fornix inferiormente. Anteriormente, la rodilla del cuerpo calloso limita ese espacio y su piso contiene la cabeza del núcleo caudado. Después tenemos el asta o cuerno temporal. Como vemos, se extiende hacia el lóbulo temporal y alberga su propio plexo coroideo. Además, contiene partes del sistema límbico. La cola del núcleo caudado es adyacente al asta temporal. La porción anterior de su piso contiene al pie del hipocampo, que este es el extremo anterior del hipocampo que se asemeja a una pata de león, por eso se le llama el pie del hipocampo. Mientras que la porción media del piso contiene de medial a lateral al giro dentado, las fimbrias del hipocampo, el hipocampo y la eminencia colateral. Y por último tenemos el asta o cuerno occipital. El cuerno occipital es el más pequeño y en ocasiones inexistente. Tiene forma cónica con su base adherida a la encrucijada y su vértice hacia el polo occipital. En su pared medial suele verse un repliegue causado por la penetración de la corteza cerebral a nivel del surco
calcarino, el cual es llamado calcar avis. Como ven aquí, pues mencionamos que su base está adherida a la encrucijada, que este es cuando el cuerpo describe una curvatura hacia atrás y abajo para encontrarse con el antro ventricular o encrucijada, sitio en el cual también desembocan los cuernos temporal y occipital, como lo mencionamos. Y esto es todo en cuanto a los ventrículos laterales. Ahora vamos a ir al tercer ventrículo. El tercer ventrículo es una estrecha cavidad en sentido transversal y alargada en sus dimensiones antero-posterior y vertical. Este está localizado entre los dos tálamos. Su pared anterior la forma la lámina terminal, mientras que la posterior corresponde al epitálamo. En su piso se encuentra el hipotálamo y su techo lo forma el fornix. Está atravesada en el 50% de los cerebros aproximadamente por la adherencia intertalámica y posee tres pequeñas prolongaciones. También se llaman recesos, los cuales en sentido anteposterior son el quiasmático, el infundibular y el pineal. Este comunica con los ventrículos laterales en su porción anterosuperior, donde desembocan los agujeros interventriculares, y su extremo posterior inferior presenta la abertura que lo comunica con el acueducto cerebral. El acueducto cerebral, para aclararlo, es un estrecho canal localizado en la porción central del mesencéfalo, en el límite entre el tectum y el pedúnculo cerebral. En su extremo inferior se abre en el cuarto ventrículo. Y el tercer ventrículo está coloreado en verde, como lo pueden ver en la imagen. Ahora vamos a pasar al cuarto ventrículo, que es el último. El cuarto ventrículo es una cavidad con forma de rombo que está entre la cara dorsal del puente y médulo oblonga y la cara anterior del cerebelo. Su vértice superior corresponde al sitio en que se comunica con el acueducto cerebral, que ya mencionamos anteriormente. El inferior es un estrechamiento a nivel de punto del óbex, en el que se cierra para continuarse en el canal central de la médula oblonga, el cual oblitera al llegar al nivel de la médula espinal. El techo del cuarto ventrículo lo forman dos delgadas membranas de forma triangular, conocidas como el velo medular, tanto el superior como el inferior. Por detrás de las cuales está la cara ventral del cerebelo, en la que se introduce ligeramente el cuarto ventrículo, en la región conocida como la incisura cerebelosa anterior. El velo medular superior fija sus bordes en los pedúnculos cerebelosos superiores y su vértice alcanza el frenillo del velo medular superior. El velo medular inferior se inserta en las tenias del cuarto ventrículo, mientras que su vértice llega al punto del óbex y es la membrana en la que se localizan los agujeros medial y laterales, orificios a través de los cuales el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal pasa al espacio subaracnoideo, que esta parte la vamos a ver después en todo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y ahora vamos a ver un poco de cuáles son sus funciones del sistema ventricular. Empecemos con la producción del líquido cefalorraquídeo. Como hemos mencionado, la principal función de los ventrículos cerebrales es producir el líquido cefalorraquídeo, aunque ese también se puede producir en distintas partes, como el espacio subaracnoideo o otros, pero cerca del 80% de este líquido es sintetizado en los plexos coroideos, los cuales están en el sistema ventricular. Otra función es la flotabilidad cerebral. Eh, el líquido cefalorraquídeo hace que el cerebro se encuentre en flotación. Esto puede parecer algo poco importante, pero hace que el peso relativo del cerebro disminuya muchísimo. Entonces, como el sistema ventricular produce el líquido cefalorraquídeo, hace que haya una flotabilidad cerebral. Gracias a la producción de líquido cefalorraquídeo, los ventrículos ayudan a mantener la homeostasis interna cerebral, manteniendo constante y adecuada la presión intracraneal. Además de esto, el sistema ventricular ayuda a eliminar residuos, evitando infecciones y daños fatales para nuestro cerebro. Y como última gran función podemos ver la inmunoprotección y protección específica. Este está asociado directamente a su producción de líquido cefalorraquídeo, pues tenemos el hecho, como mencionamos un poquito antes, que ese líquido nos protege frente a agentes externos, los cuales podrían suponer un riesgo infeccioso para nuestro encéfalo.
Además, constituye un efectivo amortiguador de los golpes, que en este caso si sufrimos algún traumatismo. Y ahora vamos a ver algunas enfermedades relacionadas al sistema ventricular. Primero tenemos la hidrocefalia. La hidrocefalia es causada por una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo. A medida que ese trastorno va incrementando la presión intracraneal, lo cual puede suponer daños a nivel cerebral como atrofia, trastornos metabólicos y cognitivos. Y en los peores casos, la hidrocefalia puede suponer la muerte del individuo. Como se ve en la imagen, sin hidrocefalia la cantidad normal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, y con hidrocefalia se puede ver que hay mucha cantidad, una gran cantidad. Se nota muchísimo más grande el sistema ventricular, lo cual ocasiona que haya una presión. Otra es la ventriculitis. Esta es la inflamación de los ventrículos cerebrales, lo cual hace que se eleve la presión intracraneal y altere también la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esta condición médica puede venir acompañada de hidrocefalia, encefalitis e inflamación del cerebro. Y otra que nos pareció importante agregar o tocar es la meningitis. La meningitis es la inflamación de las meninges a causa de algún agente infeccioso. Esta inflamación provoca un aumento en la presión intracraneal, haciendo difícil la circulación del líquido cefalorraquídeo y dando lugar a diferentes síntomas como dolores de cabeza, náuseas, fiebre, sensibilidad a la luz y, en los peores casos, deterioro cognitivo o incluso la muerte. Y con eso terminamos la parte del sistema ventricular. Ahora continuaremos con lo que es el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, incluyendo su circulación, producción, absorción y todo respecto a este. Se los explicará mi compañero Mauricio. Gracias. Tenemos el líquido cerebroespinal. Primeramente, ¿qué es este líquido? Es un fluido de aspecto de agua natural que se localiza precisamente en el sistema ventricular, pero también en el espacio subaracnoideo. Su volumen es de aproximadamente 150 mililitros, de los cuales 25 se encuentran en los ventrículos y el resto en el espacio subaracnoideo. Este fluye dentro y alrededor del cerebro y también de la médula espinal. Producción. Producción se lleva a cabo en los plexos coroideos a un ritmo de 750 mililitros por día. Esto significa que el líquido circulante se renueva varias veces. Cada ventrículo tiene su propio plexo coroideo, pero en los ventrículos laterales se encuentran los más grandes. Por consecuencia, son los que mayor producción tienen. Pero por otra parte, los plexos coroideos del tercer y cuarto ventrículo producen una pequeña porción de este líquido. ¿Qué son los plexos coroideos? Los plexos coroideos son repliegues de tejido conectivo con un revestimiento ependimario especial llamado epitelio coroideal. Estos se proyectarán hacia la luz de los ventrículos. El epitelio se caracteriza por sus células cúbicas con macrovellosidades unidas entre sí con una unión tipo ocluyente. Y aquí podemos verlo. La célula del epitelio es de forma cúbica y aquí están sus macrovellosidades. Este epitelio se asienta sobre su membrana basal, separando la lámina de tejido conectivo ordinario, ricamente vascularizado por cierto, dando como resultado una elevada presión vascular. Los capilares producen grandes cantidades de líquido tisular, aquí lo podemos ver, este es el recorrido del líquido tisular, que se encuentran precisamente en el espacio intersticial. Se filtrarán por el epitelio, obteniendo así el líquido cerebroespinal. Y nos preguntamos, o sea, ¿es así de fácil? Pues no, la filtración del tejido tisular se logra a expensas de las uniones ocluyentes, que ya habíamos mencionado, intercelulares.
Estas uniones atrapan componentes macromoleculares, permitiendo el paso de agua y de iones. La circulación. El líquido cerebroespinal pasa desde los ventrículos laterales, que ya habíamos dicho que eran los de mayor producción, hacia el tercer ventrículo a través de los agujeros interventriculares. Y lo podemos ver. Y está el ventrículo lateral y pasa por aquí. Desde el tercer ventrículo, este fluye por el acueducto cerebral hacia el cuarto ventrículo. Aquí podemos ver, y aquí está explícitamente cómo es el recorrido. Desde el cuarto ventrículo, algo de líquido cerebroespinal pasa por un conducto estrecho denominado ovex y entra al conducto central de la médula espinal. Sin embargo, la mayoría del líquido cerebroespinal pasa a través de los orificios del techo del cuarto ventrículo y entra a las cisternas cerebelomedular y pontocerebelosas, y desde ahí el líquido fluye a través del espacio subaracnoideo del encéfalo y la médula espinal, para finalmente ser reabsorbida en los senos venosos durales a través de las granulaciones aracnoideas. Aquí podemos ver las cisternas, que son bastantes, pero ¿qué son las cisternas? Bueno, podemos definirlas como áreas ensanchadas de espacio subaracnoideo en las que se acumula el líquido cerebroespinal. La absorción se lleva a cabo en las vellosidades aracnoideas hacia el inferior de los senos venosos alojados en la dura madre, como consecuencia de una diferencia en la presión osmiótica, el líquido se reabsorbe. Granulaciones aracnoideas. El líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo sale del espacio subaracnoideo por difusión a través de las paredes de las granulaciones aracnoideas, canales diminutos en la lámina cribosa. Drenan en los canales linfáticos de la mucosa nasal. Canales diminutivos en la lámina cribosa. Pequeñas cantidades de líquido cerebroespinal entran al tejido nervioso, mientras que la misma cantidad de líquido intersticial sale del espacio subaracnoideo para ser eliminado a través de los cénulos venosos durales. ¿Y qué función tiene este líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal? Pues tiene función amortiguadora y de protección al encéfalo y médula espinal. También da flotabilidad neutra. Esto evita más bien que el encéfalo comprima a los vasos y a los nervios craneales. Y la homeostasis, también el metabolismo del sistema nervioso central. Y esto sería todo por nuestra parte. Espero les haya gustado y también lo hayan entendido. Gracias.